Y entonces como, a ver, bueno, la grabación. Ya, ahora sí empezó a grabar Teams. Entonces, ya tenemos, después de la primera parte, una idea de qué es un sistema, ¿cierto? Al menos hemos quedado claro partiendo desde la teoría de von Bertalanffy, ¿cierto? Que es el padre de la teoría de sistemas y por ende también dice que es el padre de la informática. La informática no es más que esto, ¿cierto? Llevar a diagramar eh, todas estas ideas y modelar ciertos sistemas que funcionan mucho más complejos. Pero nosotros tenemos que hablar de sistemas agropecuarios y tenemos que partir de esta idea de la integración de cada una de sus partes o de sus niveles, ¿cierto? Tenemos que partir de nuestra base, ¿cierto? Nuestra base va a ser el potrero, ¿cierto? El potrero, el cultivo de maíz, qué sé yo, ¿cierto? Pero ese potrero va a ser parte de un predio. Este predio que va a tener, no sé, una rotación de maíz con poroto, con un suelo en barbecho, con unos zapallos y en el otro puse, no sé, lenteja. Pero mi predio lo voy a tener asentado y diseñado sobre un sistema ecorregional bien característico, ¿cierto? Que va a tener sus propias condiciones muy locales. Y a su vez, esas condiciones locales van a depender de todas las condiciones hídricas y climáticas de la cuenca en la cual está inserta esa ecorregión, ¿cierto? Y esa cuenca va a pertenecer también a un sistema continental, ¿cierto? A un sistema planetario más grande. Ya, entonces, como aprendimos en agroecología, mira que tengo punteros. Como aprendimos en agroecología, habían efectos ascendentes, ¿cierto? O efectos bottom-up y efectos descendentes o efectos top-down, ¿cierto? Que van a ir generándose. En el tipo de efecto ascendente, el potrero puede llegar a cambiar las condiciones del predio, ¿cierto? Que a su vez pueden llegar a cambiar o modificar las condiciones de la ecorregión, que a su vez pueden llegar a cambiar las condiciones de la cuenca y ya si tuviéramos muchas cuencas con el mismo cambio podríamos llegar a influenciar el planeta. O al revés, cada cambio en el planeta nos va a influenciar en la cuenca, en la ecorregión, en el predio y por último en la decisión de qué poner o no en el potrero. Imagínense una cosa como saber si vamos a poner aquí o no cerezas, va a depender de todo esto hacia arriba, ¿cierto? De cómo viene el clima, de si van a seguir o no comprando cerezas los chinos, porque si no hay heladas no nos sirve y así. O poner, qué sé yo, caña de azúcar, ¿ya? Donde ustedes sí pueden poner cerezas, jamás van a poder poner caña de azúcar. Y al revés, entonces todo va a depender de dónde estemos situados y todo eso. Entonces, por eso es interesante y necesario el enfoque de sistemas. Ahí están los controles jerárquicos que yo les decía y desde los retrocontroles que serían los ascendentes. Hay cosas que nosotros vamos a poder lograr eh, influir, ¿cierto? Que son los factores humanos. O sea, van a haber procesos antrópicos que van a depender de las decisiones que tomemos como seres humanos, ¿cierto? Que van a depender de aspectos económicos, aspectos políticos, pero a su vez también hay factores físicos y biológicos que están más allá de nuestras manos, ¿cierto? Y que nos van a limitar, ¿cierto? O nos van a, o sea, nos van a limitar a ciertas condiciones biofísicas que se van a encontrar en el entorno. Entonces, el manejo, la tecnología que yo esté utilizando puede llegar a mejorar, ¿cierto? El proceso de la conversión de tierras, que a su vez puede cambiar esa cobertura de tierra, ¿cierto? Pero no así la topografía o el clima, mientras que el clima
va a modelar esa topografía y la topografía es la que va a limitar la cobertura de tierras y todo el resto hacia abajo, ¿ya? Como yo bien les explicaba, habían veces en el que la relación entre las variables eran lineales o de alguna forma predecibles, ¿cierto? En el caso de la variable A, si decimos que tenemos cobertura de bosque, ¿ya? Y en la ordenada, ¿cierto? En el X, le vamos a poner nivel de lluvia, ¿ya? Vamos a tener distintos, distintas respuestas según el escenario que tengamos, ¿cierto? Como por ejemplo, en el primer caso, ¿cierto? Tenemos que a mayor bosque, ¿cierto? Vamos a tener mayor precipitaciones, ¿cierto? Eso es un comportamiento bastante lineal que lo podemos entender para ciertas condiciones, pero eso también puede ser de la otra forma, ¿cierto? Si seguimos considerando en la variable y a la cobertura de bosque y en la variable X a la disponibilidad de precipitaciones, vamos a ver que va a haber un momento en el que las precipitaciones se van a mantener muy por abajo, independiente de la diversidad de bosques que tengamos, pero llega un punto en el que esa alta diversidad va a disparar una cantidad de precipitaciones importantísimo. Eso puede deberse a que justo la diversidad que se estaba cuantificando no eran árboles y de un rato para otro se empieza a cuantificar en la biodiversidad una o dos o tres especies de árboles, ahí inmediatamente va a cambiar eh, esta relación porque justamente son los árboles los que están o los que cuantitativamente van a generar mayor evapotranspiración y por ende precipitación, ¿cierto? Entonces ahí se va a dar un cambio del tipo sigmoidea, ¿cierto? Venimos aumentando la diversidad, pero se sigue manteniendo la precipitación. Pero de repente aquí sumamos unos árboles, la precipitación se fue ahí. Mientras que fuimos sumando más biodiversidad, da lo mismo, hasta que llega un punto, como le llaman, asintótico, en el cual la biodiversidad llega a un nivel máximo y se va a mantener, ¿cierto?, el nivel de precipitaciones en el máximo. Pero también se pueden dar otros casos en los cuales la biodiversidad de bosque, ¿cierto?, que va manteniendo cierto nivel de precipitación, colapsó, ¿cierto? Antes estuvo aquí y esta era la precipitación, pero ¿qué pasó? Vinimos, cortamos el bosque de todos los cerros y nos fuimos para acá. Entonces, en base a ese colapso, bajó un montón la cantidad de precipitación. Y esto puede recuperarse, o sea, si pasa el tiempo, sigue aumentando aquí la precipitación y de un rato para otro, explota nuevamente la biodiversidad y sigue en su alto nivel de precipitaciones, ¿ya? Estos cambios se llaman reversibles, ¿cierto? eh, Disminuyó la biodiversidad, pero pudimos volver a recuperarla y vamos a tener nuevamente ese nivel de precipitación. Pero podemos tener cambios irreversibles, ya cambios en el cual se disminuyó tanto la biodiversidad que por más que después intentemos recuperar la biodiversidad, jamás vamos a volver a tener esa cantidad de precipitación. ¿Ya? Imagínense, acabamos de ver 4 escenarios de la interacción de dos variables que están relacionadas, ¿cierto? O de alguna forma de dos componentes que están interactuando. Ya vamos a tener un escenario en el cual esta va a ser la respuesta, vamos a tener un escenario en el que la respuesta va a ser esta, y vamos a tener escenarios en que la respuesta va a ser esta y otros escenarios en que la respuesta va a estar esta. ¿Ya? Esas son las distintas formas en las cuales pueden interactuar estos componentes. Y estos pueden tener ciertas trayectorias, ¿cierto? O mantenerse dentro de ciertos umbrales, ¿cierto? Es lo que ocurre en general con la precipitación o la temperatura, ¿cierto? Estamos acostumbrados a mantenernos dentro de un cierto nivel de clima y al primer año tuvimos esta temperatura mínima y esta temperatura alta. Entonces, la acumulación de horas frío, la acumulación de tiempo térmico estuvo
pudimos cuantificarlo en base a lo que nos daba la lectura, ¿cierto?, de la temperatura. El segundo año estuvo un poquito más cálido, ¿cierto? El tercer año estuvo un poquito más frío y un poquito más cálido. Después volvió un poco a lo cercano y en general el clima se espera que se mantenga en estos umbrales o dentro de ciertos umbrales permitibles, ¿cierto? Pero llegan a ocurrir ciertos escenarios en los cuales por alguna clase de disparador, ¿cierto? Algún tipo de colapso, algún tipo de desastre, ¿cierto? Como un cambio climático, nos va a mandar la temperatura por acá, ¿cierto? Y a lo mejor va a volver de nuevo a bajar un poquito en invierno, pero después no vamos a esperar y el próximo año se nos va a volver a ir para allá, porque se generó un desequilibrio, ¿cierto? Un problema. Eso puede ocurrir en cualquier tipo de interacción, porque como veíamos adelante, estas interacciones son dinámicas, ¿cierto? Entonces van a depender también, porque están a su vez interactuando con otros elementos, no solo entre ellos. Entonces se pueden dar también este tipo de comportamientos en sistemas complejos, ¿cierto? Y es el tipo de problema que nosotros no queremos en un sistema agropecuario, porque efectivamente estamos acostumbrados a este nivel de lluvia en enero, ¿cierto? Y de repente ustedes vieron este año, en enero se nos vino hasta acá, o más todavía, la lluvia. Y hubieron efectos perjudiciales catastróficos en la zona, por aquí por la zona de Rengo, de lo que es San Vicente, me acuerdo que todo lo que era melón y ají, pimentón y durazno que estaba a punto de ser cosechado, murió, ¿cierto? Entonces hay que estar de alguna forma y comprender de que los sistemas van a tener este tipo de respuestas, ¿ya? Y de nuevo, estos sistemas pueden ser reversibles o irreversibles, ¿ya? O sea, si es el caso de que hubo un aumento de temperatura más grande porque, no sé, hubo un incendio forestal muy cerca, bueno, una vez que se termine el incendio forestal, vamos a volver al nivel normal, ¿cierto? Porque vamos a llegar acá y después volvemos. Pero hay casos en el cual el sistema, después de cambiar porque hubo un cambio climático, el cambio climático no va a volver las condiciones a su, a su condición anterior y va a cambiar a otro sistema, ¿cierto? Que ya no va a ser el mismo de antes y ahí vamos a tener un sistema irreversible. Entonces, si tenemos un conjunto de componentes que están interactuando, ¿cierto? Y que tienen un límite según el objetivo que se busque, vamos a tener un sistema, ¿ya? Y sabemos que cada una de estas interacciones puede tener distintos escenarios según cuáles sean los factores que van a estar interactuando, ¿cierto? Y además que van a estar interactuando entre ellos y con los demás. Y en el campo tenemos lo mismo, ¿cierto? Ahí podemos decir que tenemos un sistema agrícola muy simple, ¿cierto? Que va a tener distintos componentes, ¿cierto? El primer componente, que va a ser la casa, ¿cierto? El segundo componente, que va a ser la parte agrícola. El tercer componente, que va a ser la parte forestal, ¿cierto? O la parte pecuaria, como quieran ustedes ordenarlo, ¿cierto? Y estos componentes van a estar interrelacionados, ¿cierto? La casa va a tomar hortalizas del sistema agrícola y el sistema agrícola va a usar un mulch que lo obtienen del sistema forestal o va a tomar fertilización del sistema pecuario, ¿cierto? Y sabemos cuáles son los límites, ¿cierto? Tanto de los sistemas como de los subsistemas, ¿cierto? O, en este caso, de los factores. Van a tener entradas, ¿cierto? Más probable que necesitemos algunos insumos y vamos a tener salidas, ¿cierto? Es muy probable que produzcamos más de lo que nosotros vamos a consumir y eso lo podamos transar afuera, ¿cierto? Y vamos a tener un objetivo. Y el objetivo va a ser sostener la familia dentro de esa casa, ¿cierto? Eso es en general
el objetivo principal de todo sistema agropecuario, o de las bases, ¿ya? Entonces nosotros, como sistema agropecuario, vamos a tener un montón de factores y tenemos que saber cómo estos factores interactúan para poder saber cómo los vamos a ordenar, ¿cierto? Vamos a necesitar recursos de producción, ¿cierto? Vamos a necesitar todo esto que les decía, todos los insumos, todo lo que es la maquinaria, todo lo que es eh, todos esos aspectos. También vamos a contar con tecnología que va a estar disponible o no según en qué fecha estemos produciendo. Como les decía, infraestructura, los animales, la maquinaria, la mano de obra, el capital, todos los insumos, la alimentación, la conservación de forraje, el manejo reproductivo, el mejoramiento genético, el manejo sanitario que usemos, el control de gestión, establecimiento de las praderas. Y vamos a tener nuestras limitantes agroecológicas, que va a ser qué suelo tenemos, qué agua, qué clima, qué regulaciones, ¿ya? Para poder generar un producto en cierta cantidad y calidad. Entonces necesitamos producir mucho y que esto sea vendible, ¿cierto? Que esto sea exportable o que esto sea valorable, al menos, ¿ya? Y como ejemplo, un sistema de producción animal va a tener que considerar qué tipo de clima y qué tipo de suelo tiene, ¿ya? Cuáles recursos de producción vamos a tener disponibles, ¿cierto? Si tenemos o no maquinaria, si que vamos a tener o no los animales, ¿cierto? ¿Qué tipo de tecnología vamos a contar? ¿Cuáles son las regulaciones ambientales actuales en el país que estemos trabajando que nos va a dar un marco regulatorio, ¿cierto? Para poder manejar, ¿cierto? El límite máximo de residuos, qué voy a hacer con los riles, qué voy a hacer con los rices. Y las condiciones de mercado, qué es lo que está exigiendo, ¿cierto? Qué tipo de carne o leche o queso, no sé qué, vamos a poder vender y cómo se va a valorar y si se va a poder exportar o no, ¿ya? ¿Y cuál es nuestro objetivo, ¿cierto? Nosotros, ¿qué queremos? Un sistema que sea agroecológico, queremos un sistema que me dé plata en el corto plazo, queremos un sistema que genere trabajo, queremos un sistema que proteja que proteja el ecosistema, queremos un sistema que trate mejor a los animales, ¿cierto? El tema del bienestar animal, ¿no? Vamos a tener sistema de producción animal de gallinas felices que le llaman, no sé, todo va a depender de los paradigmas y los objetivos que tenga este productor. Y en ese sentido eso es muy importante porque muchos de los sistemas agroecológicos, orgánicos, biodinámicos o de bienestar animal, siempre tienen que ver con la voluntad de esta persona que tiene sus propios paradigmas, ¿cierto? En general, más allá de la decisión económica, que siempre es importante, en realidad la decisión final termina siendo más paradigmática que otra cosa, ¿cierto? La gente siempre tiene sus propias motivaciones para hacer ciertas cosas, ¿cierto? Para hacer tal o cuales cosas, para elegir para qué te vas a comprar tal auto y por qué otro auto no, ¿cierto? Eso tiene que ver con lo mismo. Más allá de que ambas cosas te van a servir para moverte, hay otras cosas paradigmáticas importantes también ahí. Cuando uno diseña un agroecosistema es exactamente igual. Y entonces son sistemas complejos. Como vimos, ya los sistemas interactúan, ya los sistemas pueden tener factores con respuestas en distintos escenarios y que son dinámicos y que pueden ser incluso irreversibles. Entonces, sobre esa base tenemos que considerar que tenemos todo esto que tener en consideración para la decisión en el diseño y en el manejo de un agroecosistema productivo y que sea sustentable, ¿cierto? Primero la fitósfera, ¿cierto? Que la cantidad o sea, la producción agrícola que tengamos, ¿cierto? Eso va a depender del suelo, del clima, del clima atmosférico, del clima del suelo también, del cultivo. ¿Cuál va a ser mi proceso principal en ese nivel? Va a ser la producción primaria, ¿cierto? Aquí vamos a tener la producción, la fotosíntesis, ¿cierto? El crecimiento, el desarrollo de los cultivos. ¿Qué es el objetivo principal? Generar biomasa vegetal útil, ¿cierto? ¿Y cuáles son las primeras cosas que nos vamos a tener que preocupar para que una plantita crezca y produzca? Aspectos biológicos, ¿cierto?
aspectos básicos como poner un porotito, ¿cierto? Y que éste crezca, ¿cierto? Tenemos que saber cómo una planta va a poder hacer fotosíntesis. Entonces solo necesitamos saber biología. Luego, ¿qué vamos a hacer con esa biomasa vegetal útil, ¿cierto? La vamos a utilizar para alimentar animales, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a otro nivel, que sería el de la zoósfera. Y aquí vamos a tener nuestra fitósfera, ¿cierto? Lo que ya estamos produciendo como material verde, y el plantel animal, ¿cierto? Entonces, nuestro proceso principal va a ser la producción secundaria, ¿cierto? Sabemos lo que es, eso lo estudiamos en agroecología, y el crecimiento y el desarrollo animal. Nuestro objetivo principal va a ser la biomasa animal útil, ¿cierto? Que podamos utilizar para alguna cosa, y de nuevo lo mismo. ¿Qué cosa vamos a necesitar a ese nivel? Son los aspectos biológicos. Luego vamos a pasar al nivel de la organización del agroecosistema, ¿cierto? Cómo nosotros estamos ordenando esa fitósfera, esa zoósfera y además las otras poblaciones de organismos que ahí existan, ¿cierto? Nosotros sabemos que tenemos plantas espontáneas, sabemos que vamos a tener una biodiversidad en el suelo, van a llegar visitantes, polinizadores, ¿cierto? Y controladores de plaga, y tenemos que tratarlos bien, ¿cierto? O sea, son parte también de la productividad agrícola, más allá de la visión esta de que todos los bichos hay que matarlos y de que todas las plantas son malezas. Yo creo que está más que superado después de haber estudiado en esta escuela. Entonces, al considerarlo, va a ser parte de la decisión también del diseño del manejo agroecológico. Y nuestro proceso principal va a ser la recuperación de los procesos ambientales, ¿cierto? Por un lado vamos a utilizar para nuestra fitósfera o zoósfera servicios ecosistémicos, pero por otro lado, si nosotros hacemos una buena gestión de la biodiversidad dentro del agroecosistema, vamos a estar también produciendo servicios ecosistémicos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo principal? La sustentabilidad de la capacidad productiva, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que ordenar este agroecosistema de tal forma que esto siga produciendo y que produzca cada vez más, ¿cierto? Esa es la idea. Y para ello ya vamos a entrar en otros aspectos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando les explicaba el Agustín Infante allá en el set, que el agroecólogo sabe de todo, ¿cierto? Porque para tomar decisiones agroecológicas hay que entender de física, de química, de biología, de bioquímica y de todos esos aspectos. Y es verdad, porque para poder manejar un agroecosistema a ese nivel, no solo nos basta con saber cómo crecen las plantas, ¿cierto? Hay que entrar en otros aspectos mucho más interesantes de cómo está funcionando este agroecosistema. Pero luego tenemos el otro nivel de organización, de que este agroecosistema tiene que ser algo productivo, ¿cierto? Tiene que ser una empresa, tiene que ser algo que genere trabajo, tiene que ser algo que genere riqueza, ¿cierto? Y ahí se transforma en un agrosistema, ¿cierto? O en un sistema agrícola o en un sistema agropecuario, ¿ya? ¿Qué pasa? Ahí que vamos a considerar nuestro agroecosistema, ¿cierto? Que esté funcionando saludable y todo lo que vimos atrás. Y además todo el tema técnico, ¿cierto? ¿Cómo yo lo voy a manejar, ¿cierto? ¿Cómo yo lo voy a diseñar? ¿Cómo yo lo voy a administrar? ¿Cuáles son los trabajadores que necesito? ¿Cuáles son las máquinas que voy a tener que comprar? ¿Cuál es la tecnología que voy a tener que contratar? ¿Cierto? Entonces hay aspectos sociales también, porque voy a tener mis cuadrillas, ¿cierto? Mis trabajadores, que es muy probable y ojalá ellos también tengan algún tipo de organización sindical, ¿cierto? Y que todo funcione como tiene que funcionar, ¿cierto? Entonces aquí mi proceso principal a este nivel, me voy a estar preocupando de otra cosa, ¿cierto? Al nivel anterior yo ya me estuve preocupando de que esto funcione y sea sustentable, pero ahora tengo que preocuparme de vender lo que estoy produciendo, ¿cierto? Y de que esto bien administrado funcione efectivamente como una empresa, ¿cierto? No, que no me genere pérdidas, ¿cierto? Entonces mi objetivo es que esto sea rentable, ¿ya? Tenemos que hacerlo, ¿cierto? Eh, si no, ¿para qué, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de contratar a un ingeniero agrónomo eh, que me diseñe y me maneje un sistema agrícola? Es porque tiene que generar productividad además de la sustentabilidad. Entonces aquí, además de saber física, química y biología, hay que entrar en aspectos de economía, ¿cierto? De administración, de psicología y de sociología. Y ahora ustedes entienden por qué les pasaron ramos como administración uno o ramos como comercialización o de repente algunos
aspectos como las certificaciones que tienen psicológicas, y es justamente por esto, porque para lograr un profesional ingeniero agrónomo integral, tiene que tener necesariamente todos estos conocimientos, porque vamos a trabajar con gente, con personas, vamos a tener que saber de legislación cuando hagamos contratos, vamos a tener que saber de comercialización cuando nos ofrezcan un precio FOB o un precio puesto en el puerto de destino o un precio puesto en el puerto de origen. Hay un montón de cosas que hay que saber a nivel de agrónomo que cambian, ¿cierto?, las condiciones de negociación. Y por último, a nivel regional, ¿cierto? ¿Dónde estamos insertos, ¿cierto? Y en este sentido nos vamos a tener que preocupar, bueno, cuáles son las otras empresas, cuáles son los otros sistemas productivos que están dando vuelta ahí, cuáles son las organizaciones sociales, ¿cierto? Si hay o no ciudades ahí, tenemos que preocuparnos de esos aspectos también regulatorios regionales. Imagínense ahora ciertas partes de la región están en cuarentena, otras no, entonces hay que tener ese tipo de cosas en consideración para poder manejar y diseñar nuestro sistema agropecuario, imagínense. Y nuestro proceso principal entonces van a ser nuestras interrelaciones sociales. Esto tiene que sostenerse dentro de una sociedad a nivel regional que siga siendo productivo y que esté de alguna forma interrelacionado también con sus pares, ¿cierto? Porque es importante la competencia, ¿cierto? De hecho, dicen que es más importante conocer la competencia que conocer su propio sistema, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Muchos economistas dicen eso porque encuentran que ahí está la clave de poder funcionar bien en un ecosistema económico, ¿ya? Además, hay un video que les voy a dejar de Joan Martín Alier que dice que la única forma de hacer un buen diseño es si este diseño económico o este sistema económico se basa en los límites ecológicos y no al revés, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo ahora, tratando de llevar los límites ecológicos a los supuestos límites económicos que no existen, ¿cierto? O que son ilusorios. Entonces, mientras que los límites ecológicos son reales. Entonces es mejor basarnos en la economía, en algo real, que en algo ficticio, ¿cierto? Ustedes saben que es ficticio, por ejemplo, que se puede producir ilimitadamente, ¿cierto? Eso se sabe que no, en un sistema limitado no se puede. Entonces, ese tipo de cosas ya no existen. Entonces, el objetivo principal va a ser la calidad de vida, ¿cierto? Y para esto hay que saber macroeconomía, sociología y politicología. Imagínense que para ser un buen ingeniero agrónomo tienen que incluso saber de política, ¿ya? Porque es verdad. Esto, señores, este cuadro es lo que resume todo su trabajo profesional. Es esto lo que tienen que tener en mente. Estas son las disciplinas que ustedes tienen que manejar. Y por eso que los llenaron de cosas, ¿cierto? Legislación, comercialización, administración, además de todas las ciencias químicas, físicas, biológicas, matemáticas y cosas que vieron. Es justamente por esto, porque van a manejar sistemas que son complejos, que son, que a veces van a parecer estocásticos, ¿cierto? Que son dinámicos y que son a veces irreversibles y que van a generar distintos tipos de respuestas, ¿ya? Entonces, esto es bien interesante, ¿ya? Entonces van a tener que, de alguna u otra forma, observar siempre a nivel de nivel, o sea, con distintos niveles. ¿Se acuerdan, como les decía, la visión holística? Tenían que observar a la interacción de cada uno de sus niveles, ¿cierto? ¿Cuál era la fitósfera? ¿En qué me baso para producir bien un cultivo, ¿cierto? Y de la fitósfera, cómo voy a pasar a la zoósfera, ¿cierto? Cómo voy a generar esa biomasa útil, qué voy a necesitar para esa biomasa útil, después cómo voy a lograr diseñar este agroecosistema, ¿cierto? Cómo lo voy a hacer sustentable, ¿cierto? Y después de eso, pasar a nuestra empresa, a nuestro agrosistema, ¿cierto? Aquí tenemos que generar trabajo, utilidades, estar regulados, ¿cierto? Por las leyes. Y además esto depender de todo el conjunto de la sociedad, ¿cierto? Somos parte de la sociedad, parte importante de la sociedad.
Entonces, la viabilidad de nuestro diseño de sistema va a tener que ver con aspectos ecológicos, con aspectos biológicos, con aspectos tecnológicos, con aspectos económicos, con aspectos sociológicos. Entonces, vamos a tener ciertos umbrales de donde nos vamos a poder manejar, ¿cierto? Por un lado está la economía ambiental, por otro lado esta nueva alianza de la tecnología y la naturaleza, por otro lado formación de capital cultural, y por lo mismo esto hay que entrecruzarlo y tienen que generar un escenario en el cual todos esos aspectos estén cubiertos. Y esos son los escenarios posibles. Y es ahí donde hay que apuntar. ¿Por qué? Porque si apuntan afuera, no va a funcionar, ¿cierto? El sistema va a quebrar, el sistema no va a producir, el sistema va a colapsar. Entonces hay que estar consciente de todos esos aspectos a la hora de observar sistémicamente o un sistema agropecuario, ¿ya? La idea no es asustarlos, ¿cierto? Sino todo lo contrario, motivarlos, porque ustedes son súper profesionales. Imagínense que tienen que mantener todos esos aspectos porque ustedes no están formados para ser cartesianos y manejar solo una cosa, sino para ser holísticos y poder manejar el sistema agropecuario en todos sus aspectos, ¿cierto? Ya sean los aspectos Profesor, ecológicos, económicos, ¿sí? Sociales y de una mercado. consulta. Dígame. ¿Queda mucho de la clase? No, nada, estoy apurándome justamente porque estamos sobre el tiempo, pero estoy terminando, así Sí, que no por sé. eso. Sí, sí, sí. Bueno, y Vale, esto es vale. un sistema. Esto ya lo habíamos visto ya en agroecología, ¿cierto? Esto es una célula, ¿cierto? Una célula es un sistema abierto porque requiere de eh, aspectos que toma del medio y además genera otras cosas hacia el medio, ¿cierto? Habíamos visto que un ecosistema era lo mismo, ¿cierto? Un sistema abierto y aquí tenemos una red trófica, ¿cierto? Y aquí tenemos un agroecosistema, que la única diferencia entre un ecosistema, que es un sistema abierto, a un agroecosistema es que aquí hay un agricultor que está tomando las decisiones para diseñar y manejar este sistema para obtener la mayor cantidad de beneficios posibles. Bueno, este video de Joan Martín Alier se los voy a subir, ahora por tiempo no se los muestro, pero véanlo, ¿ah? Porque es muy bueno. Él es el entrevistador, pero eh, lo que él habla respecto a diseñar sistemas económicos basados en los límites ecológicos es muy interesante, ¿ya? Así que se los dejo como tarea para la casa, ¿ya? Nada, pues cuando nos volvamos a ver de aquí a 5 clases más, lo podemos conversar, ¿les parece? La próxima clase la tienen con el profesor Enrique Misle, que es para entrar en aspectos de modelo y diagrama de los sistemas.